Hola y bienvenidos a Donde el Diablo Perdió el Poncho, el único podcast que es canon. Y yo soy Grandón, bienvenidos también. Y vamos a este capítulo, Va a ser tercer capítulo. Tercer capítulo. Hay que aclarar, habíamos grabado ya el capítulo, pero lo habíamos dedicado a los fandoms en general. Y terminó siendo de 2 horas y con mucha... hablando de mucha estupidez. Claro, no había una conexión, entonces dijimos, vamos a tener que acotar un poco el tema. Así que dije, ya, entonces vamos a hablar de cada tema que hablamos en ese capítulo. Y el primero era Star Wars, así que... Hay que ser honesto, el capítulo quedó como el hoyo, así que lo vamos a hacer. Además nos llegó el micrófono antes, entonces ahora tenemos un nuevo micrófono que estrenar, que debería escucharse aún mejor. Y también para calzar con el nuevo estreno de The Last Jedi o Los Últimos Jedi, unirnos un poco al tema del hype de Star Wars que anda en el aire. A ver si conseguimos, no sé, una... ¿Promoción? 5 visitas. A ver, sí, ojalá. Sí, porque ya tenemos como 5 radio escucha. Uno el Solana. Nosotros somos otros 2, ahí van 3. Y como 2 amigos. Claro. Maravilloso. Pero la gracia de este capítulo es que este va a ser el inicio de el podcast al fin llegar a YouTube, porque ahora hay un muy buen formato de audio, entonces ahora va a ser más decente el poder publicarlo. Entonces este literalmente va a ser nuestro primer capítulo, claro, debut en YouTube. Ya, porque también lo otro sirvió como de piloto. En fin. El capítulo se trata de Star Wars. Primero, hablemos de cómo nosotros nos conectamos a la saga. Tú empieza con eso porque eres el más fanático. Ya, ok. Lo más cercano saben un poco de esto, pero los que siguen mi página se han dado cuenta que soy un gran fanático de Star Wars. Y es porque en mi familia es como tenemos esta religión que nos llena, y la religión católica. Claro. Entonces es muy divertido porque justo mis dos familias resultaron ser fanáticas, ¿cachai? Mis abuelos son súper fanáticos, mi bisabuela era muy fanática, y mis tíos eran los más fanáticos de todo. Pero en general a todos les gustaba Star Wars. Entonces yo nací en un ambiente en donde a toda mi familia le gustaba, y para mí fue natural que yo me uniera. En tu familia es casi tradición mirar Star Wars. Claro, si vamos todos en conjunto, todos sabemos los personajes, ¿cachai? Todos sabemos la historia. Entonces mi conexión va más como de tradición familiar, pero también de algo que nos une a pesar de nuestras diferencias. Entonces es como algo lindo que compartir en familia. Y también es súper interesante el hecho de que siempre todas como las bifurcaciones que existieron después de nuestra familia es como si les sigue gustando Star Wars, porque Star Wars está dirigido a un ambiente más familiar, entonces habla de familia, entonces eso igual nos conecta bastante. Y como tema súper interesante, por decirlo de algún modo, yo no había visto las películas originales hasta que me compraron la VHS. El episodio 1 recuerdo que yo no lo fui a ver en un principio, esperé que saliera en VHS, porque mis papás la fueron a ver primero, porque el Darth Maul me daba miedo, porque era básicamente un demonio. Entonces la fueron a ver por si era demasiado fuerte para mí, y dijeron, sí, quizás le puede dar miedo un poco a la imagen de Darth Maul. Y creo que no fue mi primera película a verla en el cine, creo que fue el episodio 2. Y de ahí vi el episodio 3 y de ahí el resto de la historia. Pero la primera vez que vi las películas originales fue cuando me la compraron en VHS. Yo sabía quién era Darth Vader, pero sabía toda la historia, pero nunca había visto las películas. Y fue realmente raro para mí como ver cuando ya tenía un poco más de conciencia, volver o sea, empezar a ver la saga por donde comenzó. Entonces igual eso resonó un poco más en mí, porque ya estaba más consciente de cómo se resolvía el mundo, y por eso terminó siendo Darth Vader mi personaje favorito. Porque... Para mí fue un poco diferente. De hecho el VHS fue casi un problema que lo consiguieran, porque una vez que tenían los VHS, una vez que mostraban una parte de las películas, porque también llegó a mi casa los 6 seguidos, y una vez que vi un parte me di cuenta de que el primer niño se hacía el malo, el segundo niño derrotaba al primer niño. Y desde ese punto no me interesó. Yo las vi en la tele, o sea, las vi en mi tele con el VHS,
y no les presté tanta atención a la saga. Sabía lo que pasaba, conocía los personajes, pero nunca fui un fanático. Me interesé más por la saga y por toda la historia después de Disney. Y eso es como una contradicción. A mucha gente le parecería raro. Fue Disney el que me atrajo un poco más a la saga de Star Wars. Antes de Disney no me gustaba tanto. De hecho, era un poco más... Sí, no me interesaba. Entonces, hablemos sobre eso, pues sobre lo que son las precuelas, la trilogía original, las dos trilogías y la Disney. Bueno, se le llama trilogía original, precuela y segunda trilogía. Ah, ya. ¿Cachai? Porque... o nueva trilogía. Entonces... lo que quiero hablar es de que hay un estigma de las precuelas, de que las precuelas son malas. Y es, entre comillas, no son mejores bajo la concepción de todo. No son mejores que las originales porque tuvieron otro enfoque. Y la forma de presentarlas al mundo encuentro que fue errónea. Porque porque se basaron demasiado en el CGI. Entonces mostraron demasiado un mundo muy tecnológico. Y se supone que Star Wars tiene que ser un mundo usado. Claro, entonces, es como un mundo roto. Claro, entonces lo mostraron muy limpio, muy detallado, porque todo era 3D. Entonces eso igual como que resonó en la gente como, no se ve bien, tienen que ser más efectos técnicos. Y además que la historia en sí, mucha gente tampoco resonó, pero eran más que nada los fanáticos originales. Porque yo sé de mucha gente que creció viendo las precuelas y las aman. Y es como lo entiendo, porque fueron parte de tu historia. Y lo mismo con la nueva trilogía. Ahora a muchos niños, a muchas niñas, y eso me gusta mucho, de que Star Wars... Muchos jóvenes en general, por la nueva generación. Claro, que ahora es mucho más inclusivo. Star Wars está siendo parte de su generación, y de una manera positiva. Porque de una de las experiencias que he tenido yendo a la Comic Con, porque fui de Darth Vader, es de que generas conexión con la gente por un gusto en común de algo que te apasiona, ¿cachai? Y Star Wars lo que trata es no de dividirte, sino como compartir tu pasión por ese mundo. No te hace tener teorías, sino que todos somos parte de esto, ¿cachai? El problema con eso es que existe la otra parte del fandom que es como, no, todo tiene que estar explicado, que eso ya es como la generación de más adultos. Y ahí entra el tema de que la trilogía original se ve demasiado elevada, como, no, esto es claro, lo se perfecto. Considera lo superior y lo perfecto. Porque... Es que por eso tal vez la saga de las precuelas sea la que tenga menos como cariño, porque la trilogía original es como... O sea, no es perfecta, tiene varios errores. Hay escenas que básicamente son un tanto ridículas incluso. Uh-huh. Pero la cosa es que está perfectamente autocontenida. Claro. Tiene un esquema, tiene un principio, un final, un clímax, una construcción. Los personajes no son complejos, no te dejan mucho, pero todos tienen sentido. Todo tiene sentido, todo hace sentido. Todo está ahí por una razón. Es que eso lo hace tener una buena construcción, pero no lo hace mejor. Las precuelas no, como que, a ver, las precuelas son como una transición desde la historia autoconcluida, de la historia perfecta pero muy simple, a las historias nuevas que están tratando de sacar ahora, que serían como la historia un poco más compleja, pero que obviamente van a tener más errores por ser más complejas. Prefiero que se atrevan en realidad. Uh-huh. Entonces la precuela es como eso, en realidad no es una historia perfecta, no hace tanto sentido, pero tampoco es tan compleja como debería serlo para entregarte algo nuevo. Entonces claro, está como a la mitad. A mí aún así me gustan bastante, no las considero malas. En lo absoluto las precuelas. Pero sí, o sea, entiendo perfectamente que alguien quiera saltársela. Claro. De hecho, si te queréis saltar la precuela y pasar la trilogía original y después la nueva trilogía, igual va a ser una historia súper buena. Claro. Es que, de hecho, hay un orden que dicen como el orden machete, que tienes que ver el episodio 4, el episodio 5, después ves el episodio 2, el episodio 3 y terminas con el episodio 6. Porque al revelarse que Darth Vader es el padre de Luke, ves como un flashback a cómo era él, ¿cachai? Que yo lo entiendo, pero personalmente yo digo que el orden que quieras verlas, si quieres verlas como de nuevo, es como el orden que tú quieras. Porque yo encuentro de que el episodio 1 es una buena película, pero como por sí sola. Si tú le quitas el nombre Star Wars, la web funciona igual, ¿cachai?
Mi problema es con el episodio 2, porque el episodio 2 siento que es demasiada exposición política y demasiado como explicación literal de lo que está ocurriendo y poca como interacción con los personajes, porque claro, tú tienes a Anakin que pierde a su madre, pero en un principio él no la estaba buscando, ¿cachai? Si hubiese puesto a su madre como el centro de atención de la película, hubiese tenido más impacto. Pero decidieron explicar el cómo se movía la Federación de Comercio, cómo se movía toda la política de los Jedi. A mí me gusta mucho el concepto de que hayan creado clones a partir de todo del Jango Fett, que también se sacaron otro Boba Fett a pesar de que tratan como a todos les gustó el Boba Fett, vamos a hacer a su papá, y duró una película. Ese es un problema que también tienen las precuelas, es que no pudieron establecer como un malo central. Es que por eso no pudieron establecer centralidad. Claro. Están como perdidas hasta cierto punto. Siento que es como un gran pitch de ideas las precuelas. Es como, podríamos hacer un weón con 4 brazos. Uno con 2 sables. Sí, tenemos todo. Pero no siento que es como, creemos una historia que nos haga sentido y que el personaje se desarrolle. Claro, y que funcione a rasgos generales. Claro, porque en la trilogía original es la historia de Luke y de su padre, como él se encuentra consigo mismo, con su familia. Y de hecho es completamente literal, por eso es la historia perfecta, antigua y autoconcluida. Claro. Se encuentra literalmente consigo mismo, pues hay una escena donde literalmente se mete en esta cuestión, su subconsciente aparece y se enfrenta literalmente a sí mismo. Entonces, no se complicaron mucho, o sea, está muy bien hecha, pero no hay ninguna complicación. Nunca fue un esfuerzo hacer esa historia que ya se ha escrito 1000 veces. Claro. Es muy entretenida de ver porque está muy bien hecha en ese mundo, en ese universo. Pero no es nada novedoso. Claro, porque hay que tener claro, y esto es como es como psicología o historia de la humanidad. Todas las historias son la misma, porque está la teoría de que el viaje del héroe, que es completamente correcto, que es como nosotros contamos historias y como nosotros nos hacen sentir una historia. Cuando una historia no tiene sentido o decimos, oye, esta cuestión fue mala, es porque no te dejó algo. Cuando tú cuentas una historia, te tiene que dejar algo, y lo que... Tal vez ni siquiera un mensaje, pero por último una emoción, por último sentirte identificado. Claro, entonces lo que hace Star Wars es tratar de mezclar las dos, es como dejarte una emoción por la que están pasando todos los personajes en este universo, de que para ellos es normal, pero para ti no. Y también sus problemas personales que tienen. Entonces te desarrollan de esas dos formas. Y por eso el problema con las precuelas es de que les faltó desarrollar un poco la conexión que tú tienes con los personajes. Porque desarrollaron un contexto político que, de hecho, yo digo, si quieres entender política, así como... Si quieres enseñarle política a los cabros chicos, el cómo se forman los gobiernos o cómo se forman las dictaduras, que vean las precuelas, porque lo explican súper bien, pero son fome. Claro. No, sí, como cuando explican las cosas es fome. Es entretenido de entender, pero si tú lo muestras como desde el punto de vista de entretenimiento general, pierde mucho. Y eso también hay que entender por qué la gente no le gustó las precuelas, por ser fome y por ser solamente explicativa. Y también lo podéis relacionar con Matrix, porque con Matrix te explican muchas cosas en la segunda y la tercera. Y arruinan la magia de la primera. Y la magia en realidad que la gente busca es peleas con sable y héroes y villanos. Claro. Y obviamente la precuela no se dedicó a eso porque, bueno, hasta cierto punto era necesario. Era necesario mandarse ese trío de cagazo. Porque así puedes aprender. Claro, porque tenían que explicarte cómo funcionaba este universo para darle... Tenían que explicártelo. Claro. Si cuando tú veis simplemente la primera trilogía ya te parece bueno, pero es una historia cualquiera que podría escribir cualquier persona que no tiene gran brillo. Claro. Aunque a mucha gente le ofenda. Claro. Y esto es como... Por favor, no te ofendas. Yo soy fanático empedernido de Star Wars. Y yo no me ofendo por eso, porque es, como digo, es la base de la estructura humana, el cómo construimos la historia. Es como, eso es lo más básico. La gracia que tuvo Star Wars es el universo que mostró. Porque aquí hay una cosa que a mí me gusta plantear. Aquí en el mundo, en la historia de la humanidad, no hay nada original. Pero lo que sí hay son interpretaciones de cosas distintas. Y de distinta manera. Tú puedes contar la misma historia, pero es como la retratas
cómo la explicas, cómo la narras, el que lo hace interesante o que Claro. lo hace distinto. Entonces, lo que pasó con Star Wars es que visualmente te cuenta una historia que tú ya sabes, pero que te la cuenta de manera distinta frente a un mundo que tú no eres conocedor. Claro. Claro, y es que si querían después tener cualquier expansión del universo o algo más allá de la trilogía original, no podían empezar sin una precuela. Ese es el punto. Y ahí nos vamos a lo que es la nueva trilogía y lo que es Disney, que es básicamente lo que a mí más me gusta. Claro, porque, bueno, el grandón no ha visto el episodio 7, no ha visto Rogue One, pero le estoy mostrando y explicando un poco al respecto. He leído un par de cómics y he visto un par de capítulos de Rebels. De Star Wars Rebels, que también le mostré uno para que entendiera cuál es la visión de Disney. Y la visión de Disney no es como vamos a hacer que la historia explicar todo, sino como darle un sentido al cómo continúa una historia, los vestigios de una historia y cómo eso puede avanzar en el futuro. Cómo hacer de un universo más amplio, no necesariamente explicando, pero mostrando distintas visiones del mismo. Claro. Entonces, esa es la visión de Disney, porque Disney está plenamente consciente de que al comprar Lucasfilm se metió en el manso tete, como estás lidiando con un montón de fanáticos que lamentablemente todos quieren lo que ellos quieren. Claro, estamos hablando, es lo clásico que se habla del millennial y de, bueno, ni siquiera del millennial, porque coincidió con la generación, pero todos los clientes de cualquier edad exigen una personalización extrema. Y eso no se puede hacer con una trilogía. Claro. Pero aquí lo que me gusta de lo que están presentando en la nueva trilogía es que la historia original es perfectamente autoconclusiva, autocontenida, es básicamente perfecta en su construcción. Las precuelas fueron un paso y salió más o menos. Pero la nueva trilogía es interesante porque te muestran un universo en el que no hay una sola visión, no hay una sola moral, no hay una sola forma de ver las cosas. Porque, por ejemplo, toda la moral de la trilogía original se dividía en Jedi contra Sith. Claro. Los Jedi contra el Imperio. La República era la división perfecta. Y era perfectamente épico porque todas las acciones, sentimientos, todas las emociones y toda la construcción de personajes se veía perfectamente contenido por esos dos conceptos, el concepto del bien y el mal. Y eso funciona, pero no va a funcionar dos veces. Y por eso ahora te están mostrando en la nueva trilogía muchas facciones y muchas visiones. También por eso me gusta que en el cómic tengan como el detalle cómico de Darth Vader que demuestran. Porque Darth Vader ya no está perfectamente simplemente contenido en que es un Sith y es malo. Claro. Y entre la mala fuerza. Claro, él sigue siendo Anakin Skywalker, él sigue siendo humano, tiene todavía esos vestigios, porque Anakin Skywalker era bueno para la talla, entonces de que un malo siga con su humor oscuro... siga siendo un ser humano, no solo una extensión de la villanía. Claro, y por eso la gente en el mundo de Star Wars le tiene miedo, porque lo ve más como máquina, pero el weón sigue siendo humano, entonces... Claro. Como el detalle que tú me dijiste de qué era lo que decía exactamente cuando te dijo tú mataste a mi padre. Ah, ya, lo que pasa es que dentro de los cómics, Luke Skywalker quiere enfrentar, esto es después del episodio 4, Luke Skywalker quiere enfrentar a Darth Vader porque, o igual le dijo que mató a su padre. Entonces en una ocasión va y se enfrenta y dice, ¡tú mataste a mi padre! Y Darth Vader le responde, tienes que ser más específico, he matado muchos padres. Entonces... me gusta que es como sassy, ¿cachai? Claro. Es muy sassy, es como... realmente le enfocan en el aspecto de que el weón no es... o sea, a pesar de ser como un tirano, el weón sigue siendo humano desde el fondo. Y me gusta lo que dijiste tú, el tema de que ahora plantean Disney lo que busca es como... hay una visión más grande del universo. No es solamente el bien contra el mal. Es como todo conforma un todo. Claro. Y... sí. No, y sí, porque te muestran de repente. Estoy seguro que hay planetas que cambiar de... cuando el Imperio empezó a gobernar, lo único que vieron fue un cambio en las banderas. Claro. Entonces hay toda una sección de gente que tal vez se benefició. Tal vez hubieron planetas que se beneficiaron del Imperio. Claro. Porque en la constante guerra la pasaban peor. Y eso es algo que no tocaba la trilogía original. La trilogía original era solo eso, el bueno contra el malo. Claro, lo que brindó el tema de las precuelas fue como la discusión de qué vino antes, cómo era el sistema político. Y eso es interesante. Pero desde el punto de vista de una película, es aburrido si lo explicas. Claro. Entonces... tal vez pudieron haberlo mostrado. Pero... yo diría que el episodio que mejor maneja eso es el episodio 3. Que es cuando Anakin pasa al lado oscuro. claro, es mostrar en vez de decir.
Claro, básicamente. claro. Yo diría que es la mejor construida como Star Wars en sí. Porque como dije, la primera funciona por sí sola y la segunda es demasiada explicación. Entonces, te meten en un asunto que es como, ok, creo que entiendo lo que está ocurriendo, pero no sé si es necesario que yo sepa esto. Es Claro. básicamente. Yo podría asumirlo. Claro. O podría no saberlo. Claro, y ese es el problema que la gente tiene con, irónicamente, con la nueva trilogía. Es como, no explican todo. Es como, primero, es la primera parte de una trilogía. No te van a responder todo. Claro. Tienen que dejarte en un cliffhanger para que tú quieras volver. Y segundo, no necesariamente necesitas las respuestas para todas las cosas. Simplemente tienes que entender cómo las cosas se desenvuelven. Y el gran problema que tiene el fandom tóxico de Star Wars es que quieren estar en control del universo. Y eso me lleva un poco... vamos a pasar al siguiente tema, que es un poco más reciente, y es el de Battlefront 2. Que hay una gran controversia porque Electronic Arts metió un sistema de loot boxes que es básicamente un pay to win, y que removieron el sistema porque están escuchando a los fans y cacharon de que no es un buen asunto el que un juego bueno se desarrolle, o sea, esté recibiendo tantas críticas malas porque pusieron un sistema weón. Que Que ellos asumieron que era weón, ¿cachai? no podéis poner un pay to win en un juego porque compraste. Claro. O sea, podéis poner un pay to win. O ni siquiera un pay to win. A veces un sistema de busteo es súper efectivo. Porque, claro, estábamos hablando de eso y estábamos hablando del efecto del whale, la ballena. Uh-huh. Y el efecto de ballena no es malo. Porque si tú te fijas, hay muchos jugadores para un juego que podría llegar a ser gratis. Y dentro de eso están los niños y los adolescentes que tienen mucho tiempo libre. Y pueden ganar las cosas jugando. Claro. Pero te imaginas a un buen de 40 años que trabaja 9 horas en la oficina, tener que llegar a su casa y empezar a jugar horas y horas para conseguir lo que necesita para experimentar el juego. Claro. Para él ya no es divertido. No. Entonces es efectivo apuntar a ese tipo de gente que tiene menos tiempo y más plata para que paguen, para pasar no pasar 50 horas sacando cosas, sino que tenerla de inmediato y experimentarla. Claro. Pero que un jugador normal pueda llegar a eso. Es que es como, eso no se hizo en el Battlefront. es que es como el sistema del Transantiago, que ponen un torniquete para que la gente no evada el pagar, pero es como, ya, pero con eso dejáis la cagada para todas las personas que no pueden pasar por un torniquete, ¿cachai? Claro. Entonces, es un sistema que lo implementan como una opción para no resolver quizás un problema, pero lo implementan para dar una opción, pero que al final termina afectando a más gente de esa comunidad. Porque tú perfectamente, si estás en contra del pay to win, no compres la weá, y ellos mismos se dan cuenta, es como, esto no es un sistema que funcione porque la gente no está interesada. Pero si tú, ¿cómo se llama? Tú dices, no hay que comprar el juego para no darle apoyo, es como, primero, estas decisiones fueron probablemente de las cabezas. Y creo que fue así, que fue como de Electronic Arts, no fue ni siquiera del grupo que creó Battlefront 2, sino que fue como, meten este sistema porque así estamos haciendo esto, estamos creando servicios, no estamos creando juegos. Y los buenos fue, son nuestros jefes, no podemos hacer otra cosa. Pero hay mucha gente que se está yendo en contra de los creadores y ellos no tienen nada que ver en este asunto, porque una de las cosas que también ocurren en la producción de las películas o de la serie es que ahora estamos en una sociedad en donde los fanáticos están creando cosas para fanáticos, y eso es bueno, así como también malo. Sí. Porque te encuentras con temas como, por ejemplo, no sé, por el tema de las chicas superpoderosas, ¿cachai? Fue terrible. Que es horrible, ¿cachai? Horrendo. Pero también hay... Fue una mierda, weón. Sí, pero... entonces, pero volviendo al tema, es que ahora los fans están más en control del contenido, y también ahora por el internet hay más feedback de un fan hacia otro. Entonces, también hay más formas de conectarse. Y lo que está haciendo Disney es escuchar a los fans y tratar de construir un universo que haga sentido, y que ojalá deleite a los fans con algo nuevo, y en ocasiones
sazonarlos un poco con sorpresas. Porque el hate a Disney igual es como viejo, pero existió. Claro. Yo también hueveé en su momento con que Mickey Mouse iba a llevar un traje de Iron Man y iba a hacer y iba a empezar a disparar por todo. Claro. Iba a hacer estupideces. Claro, porque la gente... Puta, Disney no es nuevo en esta wea, pues sabe lo que la gente quiere y sabe cómo hacerlo. Pues si al final, si no hubiera sido porque compró Marvel es el que ha tenido las mejores películas. Claro. Le patea 1000 veces la raja de DC si no fuera por, no sé, por la Mujer Maravilla. La Mujer Maravilla, claro. Lo que pasa es que con Disney es la empresa de entretenimiento más grande del mundo y lo hace bien. Por algo es Disney. Claro, por algo es Disney. Por algo compró Marvel, por algo compró Lucasfilm. Pero al momento de comprar Marvel, mucha gente se lo cuestionó. Y ahora están todos locos por la nueva película de los Avengers, que sacaron un tráiler en donde se reúnen todos los personajes. Y están todos locos por eso. Y eso es gracias a Mickey. Claro, básicamente. Entonces... Mickey Mouse. Claro, y también fue Disney el que partió corriendo a decirle a Electronic Arts, oye, bueno, no voy a hacer esta mierda. Saca eso. Saca esa mierda ahora. Quita esa mierda de ahí. Claro, entonces el tema es que, uniéndolo un poco con Battlefront, es como... Está bien de que los fanáticos reclamen por un sistema, pero tienen que estar enfocados a quién le reclaman el sistema. Porque tú puedes ir a reclamarle a Electronic Arts y puedes destruirlos, pero no... Y lo que pasó, muchos fueron por los directores o por gente que estaba creando el juego y ellos no tienen culpa de nada. Ellos solamente seguían órdenes, ¿cachai? Es como si a ti dijeran, sí, aprieta ese botón. Ok, tú vas y apretas ese botón porque a ti te pagan por apretar ese botón. Pero tú no sabes que ese botón mata a miles de niños, ¿cachai? Pero tú no eres el culpable, tú estás ejecutando una acción. Entonces, un ejemplo un poco extremo, claro, pero funciona. Pero responde a lo que digo. Es como el tema con Battlefront 2 es que pasa lo mismo que en Star Wars en general, es que la gente quiere tener control del universo. Pero eso depende de la escala. Porque por ejemplo ahora es para tener el control del sistema de paga que existe en el juego, que es injusto, y es cierto. Pero cuando ya quieres pasar a controlar el contenido que se muestra en el juego, ahí pasamos a una cosa distinta. Que bueno, el fandom, la parte tóxica del fandom de Star Wars. Bueno, que cualquier saga tiene su parte tóxica. Claro. No, siempre va a haber un fan tóxico. Pero el gran problema de Star Wars no va en que los fans quieran defender a los personajes o que quieran que ciertos chipeos ocurran, como ocurre en general, ¿cachai? Claro. Pero aquí lo que quieren hacer es tener el control, lo que tú me habías comentado antes, lo de los millennials. De que quieren un producto hecho personalizado para ellos. Es como, entiende de que esta es una empresa global que no trabaja para ti, que de hecho cuando hacen un entretenimiento, ellos te ofrecen el servicio de entretenerte. Si te entretienen, bacán. Pero si ellos no, busca otra wea, po. Claro, es así de simple. El entretenimiento funciona así. A muchas personas les va a gustar, a otras no. Pero tú no puedes estar en control del entretenimiento. Yo recuerdo haber visto un comentario de que decía era un comentario de un video de Star Wars Battlefront, que decía, si no ponen a este personaje o el skin de este personaje, vamos a ir a la oficina y que lo implementen porque nosotros lo merecemos. Es como, ¿qué fanático dice eso? Es como, nosotros nos merecemos de que esto ocurra. Es como, tú no te mereces nada porque tú estás pagando por un servicio de que te entretengan, pero el entretenimiento va de la mano del creador. Tú no estás pagando para que te vayan y te soben el ano, ¿cachai? Claro, que básicamente esa es la cosa, que quieren que la soban el ano. Lo malo es que tienen mucha voz estos weones, como que se hacen escuchar mucho. Es increíble que hayan habido 30 weones que hayan firmado porque querían sacar a J.J. Abrams de que fuese el director del episodio 9. A todo esto, J.J. Abrams tiene sus pros y sus contras. Sí, es decir, él hace buenas películas pero no tiene historia original. Claro, él hace buena historia, las construye bien y tiene un excelente marketing. Por eso mismo el buen... Es extraño lo que hizo, por ejemplo, lo que hizo con Cloverfield 10, esa película que está bajo tierra, y como que todo el marketing lo hicieron alrededor de darte a entender que tenía una conexión con el monstruo, pero a la vez como que si tú pensabas y eso era como un idiota,
pero mucha gente lo asumió igual. Y después mucha gente no quiso asumir que había una conexión. Y después dijeron que había como una conexión espiritual. Y hay mucha, bueno, no mucha, pero consiguieron un público que fue a ver la película básicamente porque pensaron que tenía una conexión con el monstruo de la primera Cloverfield. Claro. O sea, J.J. Abrams tiene sus pros y sus contras, pero no lo hizo mal. Y el punto más allá de eso es que son como 30 weones que firmaron. Y eso se hizo noticia. Es decir, que hay 30 weones. 30 weones son suficientes para ser parte del medio y generar una voz. Y eso es como... ¿por qué no nos Es mandan más a la muy cresta? parecido al capítulo anterior que habíamos dicho, de que la gente se roba la voz de ciertas personas, ¿cachai? O de las víctimas o lo que sea. Aquí esta gente está hablando por todos. Es como yo a mí no me gusta decir qué película de Star Wars es la mejor, pero yo considero que la mejor hecha es El Imperio Contraataca. Pero mi favorita es Rogue One. Pero eso no hace que Rogue One sea mejor o que el Imperio sea mejor. El punto va más allá. El Hay punto- más gente que ha visto la nueva saga y la saga se ha incrementado y hay muchos más fans por la nueva saga. O sea, lo están haciendo bien. Claro. Que a ti no te guste otra cosa. Claro, y más encima, qué mejor de que la saga aumente, de que haya más gente con que tengas un gusto en común. ¿Por qué hacer que ese gusto en común te separe de la gente? ¿Cachai? Eso es lo que yo no entiendo. El por qué si a alguien le gustan las precuelas, tiene que recibir todo el odio. ¿Por qué? Porque más encima está esta weá como... sí, nosotros los que vimos las originales somos los mejores. Como, puta, perdón por haber nacido 10 años después, ¿cachai? Hijo de puta. Hijo de la gran puta. Entonces, está todo este asunto de que no solamente idolatrizan la imagen de las películas originales, sino que ellos mismos se elevan a un nivel como nosotros tenemos la razón. Y como no, ustedes... Nosotros somos mejores porque tenemos la razón sobre un fandom que es básicamente una película que George Lucas hizo para niños de 12 años. Claro, George Lucas literalmente dijo, esta película es de 12 años. La gracia es que lo hizo. Es una película seria para un público de niños de esos 12 años. Y por eso mucha gente se adecua a ella. Porque está hecha seriamente. No está hecha como que te muevan unas llaves y te digan, mira cómo se mueve. No, pero sigue siendo la historia de un héroe joven, un villano un poco más viejo, que pelean con espadas. Claro. Sigue siendo, no sé, Thundercats, todo eso, Claro. todo el arquetipo viejo. Hércules. Es Es mejor que He-Man, porque He-Man es básicamente un tipo en el closet, pero bueno, Claro. sigue siendo el mismo arquetipo. Claro, pero bueno, el tema es de que el fandom quiere estar en control del universo. Y con eso vamos a pasar a un subtema que es la era pre-Disney, en donde está el universo expandido y The Clone Wars. La gente dice, no, hay muchas cosas, porque está el personaje Mara Jade, que es como la esposa de Luke Skywalker, pero que era un agente del emperador y que terminó siendo pasándose al lado de la luz por casarse con Luke. Y es como, es un personaje interesante, algunos dicen, o también como el almirante Tron, pero no porque dos personajes sean maravillosos significa de que todo el universo expandido es bueno. Hay muchas historias tontas de que ponte tú, una de las cosas que reclamaron en la nueva trilogía, O sea, el universo expandido en relación a Boba Fett es súper estúpido. oh, en absoluto, La planta se lo traga 2 veces, no sé por qué vuelve y la planta se lo traga 2. Es terrible estúpido. Como weón, no se le podía ocurrir nada más que hacer con Boba Fett. No podía haber más contenido. Se lo tragó 2 veces. ¿Por qué? ¿Por qué volvieron a hacer eso? No tenían más idea. Se supone que en el nuevo canon encontraron el traje, pero no está en el Sarlacc, que es el monstruo. No está dentro. Encontraron el traje. Entonces asumen de que escapó, pero no se especificó nada Que más. sería lo mismo que pasó en el universo extendido, pero después que no consiga el traje de nuevo, vuelva y se lo coman de nuevo. Claro. Es No, bastante sí. tonto. También el hecho de que el emperador tuvo un montón de clones. Eso es ridículo. Es una parodia, literalmente una parodia. Sí. No recuerdo qué serie para niños vieja, así como tipo Cartoon Network, hacía una burla de que el malo se clonara. Lo presentaban como algo ridículo Claro. y el universo extendido lo hizo. Y eso tal vez tenga que ver con lo que habíamos dicho antes, porque el universo
la era pre-Disney, el universo expandido y Clone Wars, por más buenas que hayan sido, de todas formas tenían que estar autocontenidos dentro de esta idea perfecta, de historia perfecta. Claro, no salían de ahí. Claro, el tema es que, ponte tú, la gracia que tuvo Clone Wars, que Clone Wars es bueno, mejor que el universo extendido, es que logró plantear puntos de vista distintos, que eso igual después fue un pensamiento que evolucionó en Disney, que mostraba la historia de los clones, porque en un principio mostraban las aventuras de Anakin y Obi-Wan, pero después empezaron a mostrar la aventura desde las perspectivas del aprendiz de Anakin, después empezaron a mostrar más la interacción con los clones, de que los clones no simplemente eran como programados para matar, sino que también empezaron a dudar de sí mismos, ¿cachai? Y es todo un tema interesante, pero el tema es que ahí entran en debates como, no, que traigan de vuelta Clone Wars, porque no terminó, que saquen Rebels y que vuelva Clone Wars, es como, Clone Wars no era la gran, o sea, era importante, pero no era la gran cosa en comparación, como no es perfecta, porque hay capítulos de, yo no tengo ningún problema con Jar Jar Binks, yo lo digo al tiro, no me da lo mismo, ¿cachai? Tal vez nosotros tengamos menos problema con Jar Jar Binks porque nosotros nosotros nacimos en la generación donde cada mierda que veía había un comic relief. Claro, pero entonces... los buenos más viejos que nosotros 10 años, como que su primer comic relief, la primera porquería. Es como, tu primera vez fue con Jar Jar. Claro. Jar Jar te inició, tú debutaste con Jar Jar Binks. Tal vez por eso lo odien más. Pero bueno, yo he visto comic relief desde que tengo memoria, entonces Jar Jar no me molesta. Sé ignorarlo. Claro, entonces... no, a mí nunca me hacía una molestia lo que iba con Clone Wars, pero hay capítulos dedicados a Jar Jar Binks y es como, ¿por qué? ¿Por qué dedican capítulos a Jar Jar Binks? Porque no tenían que ser rellenos, pero el tema es que dicen que no, Rebels está enfocado demasiado en los cabros chicos, como hicieron capítulos dedicados a Jar Jar Binks, es como está enfocado todo para cabros chicos, hay que englobarlo. El público es para niños, Juan. Sí, claro. Obviamente el Disney quiere que sigan comprando. Disney antes de Disney querían que los pendejos compraran juguetes, y esa es la verdad. Claro. O que los pendejos que vieran la serie en el futuro compraran juguetes. Claro. Pero siempre hay que agarrarlos de chicos, igual que en la religión. Hay que agarrarlos de chicos. Hay que agarrarlos cuando son chiquititos. Suena asqueroso. Sí, lo sé. En fin, Star Wars. Yeah. El tema es que con Clone Wars hay capítulos muy buenos y hay otros capítulos que son pésimos. Entonces, no es perfecto. Igual hay cosas rescatables. Hay muchas cosas rescatables. Pero en general, la gente dice, no, es divertido porque esta misma gente que reclama porque Rebels no se toma como con la seriedad que tuvo Clone Wars, o que el diseño bajó en resolución. Esta misma gente que defiende Clone Wars defiende a la trilogía original. Entonces como, pero estás defendiendo una weá que es de las precuelas y la trilogía original, pero dices que las precuelas son malas. Yo estoy defendiendo el contenido de las precuelas. De las precuelas, y es como, ¿por qué eres tan inconsistente? Entonces, estos mismos grupos, a veces separados, a veces juntos, tienden a que no, todo en tiempo pasado fue mejor. Es divertido de que hay como nostalgia facts de la trilogía original y de las precuelas, entre comillas Clone Wars, pero nadie se fija en que el contenido no está hecho para ti, no es personalizado. No, es que aparte también va más allá de eso. Universo expandido, por ejemplo, el universo expandido tiene varias cosas que rescataron, por ejemplo el traje de Darth Vader, ese nació en el universo expandido, ¿no? En los cómics. ¿Las funciones? Sí. Ah, sí, hay algunas cosas que se fueron rescatando. Y hay varias ideas que sacaron del universo expandido de Clone Wars. Pero el universo expandido de Clone Wars tenían un final y un trayecto muy cerrado. Claro. Y eso era algo que Disney, cuando lo tomó, no iba a querer. Que Disney está acostumbrado a eternamente reinventarse. O sea, la gente no lo recuerda. No. Pero Mickey pasó como por 3 etapas. Y antes de eso se llamó Oswald. Y antes de eso era como un zorro que no recuerdo qué nombre tenía. No era un zorro, pero Oswald fue el prototipo. Ah, no, pues me equivoco, Mickey. El zorro era el de Warner. De la Warner, claro. Sí, había tan poco que era como Mickey, le pusieron orejas de zorro, cola de zorro. Y listo. Y listo. Copyright, fuck you. Que se juega el copyright. Claro, entonces,
El tema es de que Disney sabe manejar muy bien la historia, sabe manejar el tema de mercado, ¿cachai? Y sabe que la historia se tenía que expandir por otro lado. Claro, Sí, esa es la verdad. porque esta es la cosa. Disney está consciente del fandom que tiene Star Wars y sabe que tiene una implicancia mundial más allá que quizás cualquier otra saga. Yo diría que más que allá que el universo del Señor del Anillo o el de Harry Potter, a pesar de que muchos es como, no, Harry Potter la vida, es como, yo no conocí Harry Potter hasta que salieron las películas. Y a mucha gente le pasó lo mismo, porque al no ser un medio audiovisual es más difícil de como promover, porque a la gente le gusta más ver que leer, lamentablemente. O sea, y audiovisualmente, Es más atractivo a una idea. me refiero audiovisualmente, Star Wars debe tener uno de los universos más grandes. Absolutamente. Por ejemplo, claro, podía hablar de series gigantes como Conan, pero básicamente es una repetición tras otra de los cuentos de Sherlock Holmes. Claro. Que Conan es un Sherlock Holmes chico, Sí. que le dieron una droga, en fin. Entonces el universo no es tan grande. O podría decir series como One Piece o como Senseiya. Pero bueno, Senseiya básicamente pasaron 24 horas, ni cagando. Pero dicen que pasaron 24 horas. Y One Piece básicamente es porque la historia de los muchos personajes y los diferentes escenarios hacen que sea muy grande. Pero no hay un universo audiovisual tan grande como el de Star Wars. No, en absoluto. A pesar de que no sea mi historia favorita, eso tengo que dárselo. El único universo más grande en general que el de Star Wars sería... Bueno, también el universo que empezó con esta historia de un universo de cambios de era. Que sería el universo de Isaac Asimov. A Isaac Asimov, la historia de la fundación debe ser el único universo más grande que conozco en relación al de Star Wars. Universo fantástico. Universo... No, bueno, es que el universo fantástico... Bueno, Star Wars es fantasía. Claro. El universo de Isaac Asimov es ciencia ficción. Claro. Están muy relacionados. Estéticamente son casi el mismo, pero hay cierta diferencia. Pero bueno, la cosa es que ahora Disney con las nuevas series, hay una nueva serie, una miniserie que se llama Forces of Destiny, que se me olvidó mostrarte, pero son series animadas en 2D que duran unos 2-3 minutos, que están enfocadas a los protagonistas femeninos de Star Wars y le muestran en distintos momentos. Y a mucha gente le enojó porque es el nuevo proyecto del director de Clone Wars y de Rebels. Que entonces todos dicen, ¿y esto va a reemplazar a Rebels? ¿Cachai? Ahora defendiendo a Rebels. Cualquier cosa nueva es peor que la anterior. Claro, entonces... Básicamente están en contra del cambio. Claro. Porque sienten como cierta dominancia hacia lo que ya está y posesión a lo que ya está. Entonces cualquier cosa que se ponga por encima tiene que irse. Es una visión casi religiosa de lo que es un canon. Y no solamente eso, es como el hecho de que yo entiendo esto, de que la gente está conectada emocionalmente a las películas y eso es absolutamente, ¿cómo se llama? Aceptable. Porque todos se conectan de algún modo con algo. Entonces tú te puedes conectar emocionalmente con un recuerdo de un familiar, así como que puede ser una zapatilla, ¿cachai? Entonces, pero para ti es importante. El tema es de que cuando tú quieres entrar en control de lo que se muestra a nivel mundial, que tú lo sientes personal, es el gran problema que tiene el fandom de Star Wars, de que quiere tener el control sobre ¿cómo se llama? El universo en general. Sí. Pero no está consciente de que este universo va enfocado para que mucha gente lo disfrute. No, y que no está hecho para que se asfixie en sí mismo. No. Sí, esa es la cosa. Y es curioso porque no es la única saga que hace eso. O sea, DC Universe y Marvel se han estado reinventando desde hace décadas y décadas. Claro. Y obviamente los fanáticos saben que tienen que hacer eso porque saben que Marvel y DC tienen que conseguir nuevos lectores, nueva historia para no morir. Tan simple como eso. Y de hecho es súper interesante ver las cosas que pasan cuando tratan de hacer funcionar los canons dentro de su propia historia. No sé si alguna vez sería interesante que la gente... No, casi nadie tiene tanto tiempo. Porque la historia es gigante, es enorme. Y todas las implicaciones que tienen son enormes. Pero la historia desde que Carl Reiner se convierte en
Paturnax. Oh, se me olvidó el nombre. Bueno, se convierte básicamente en este dios que es la fusión de entre la voluntad y el miedo. Yeah. Estoy hablando de la linterna verde. Sí. Y después las medias volteretas que tuvieron que hacer, porque el poder de la voluntad es un poder no es un poder mágico. Ya. Pero el primer linterna verde era mágico. Pero después el primer linterna verde mágico llega a este universo y no tienen cómo explicar sus poderes. Entonces lo hacen después que los guardianes del universo crearon como un corazón del universo. Medio rollo. Claro, y ese corazón del universo es como el origen de toda la magia. Y ese corazón del universo se va hacia cierto tipo. Y este tipo a la vez consigue como el poder de este animal que es como una ballena verde, que es el poder de la voluntad, y se convierte en Ion. Pero Ion no es como el más complejo de los linterna verde, porque después Kyle Rayner sigue consiguiendo los poderes y después aparece las vueltas de carnero que tienen que darse para poder fusionar todo el mitos en uno, para después seguir evolucionando, desarrollándolo y cambiándolo y reescribiendo hacia atrás, porque reescriben hacia atrás. Es que ni siquiera es que crean un universo nuevo, es que toman si en un momento alguien en un capítulo decide ir hacia el pasado y mostrar el pasado de forma diferente, tu universo cagó y cambió. Claro. Y eso lo hacen para seguir vivo. Entonces, no tiene sentido que estén en contra del cambio. Claro. Ahora, el cambio te puede haber parecido que no era el mejor. Pero, sí, pero esa es una opinión al final. Claro, alabar el hecho de que las cosas sigan para siempre eternas no va a funcionar. No, bueno, ¿qué van a decir? No, y eso básicamente es como el inicio al otro tema, que es como la era Disney. El nuevo canon, que se le llama. Que aquí yo cito a Pablo Hidalgo, que es uno de las como cabezas. No estoy muy seguro del cargo que tiene, porque él está como a cargo de la coherencia de las historias, la coherencia del canon básicamente, y siempre lo lesean de que le dicen esto es canon o no es canon, y le mandan imágenes, le mandan preguntas, entonces él siempre está respondiendo cosas en Twitter, pero su visión es de que cuando pasan algo de leyendas a canon es de que ellos te entregan una torta y lo que hacen canon es el decorado o la cereza que le ponen. Es como, sí, aquí va un pequeño regalo para los fanáticos de Legends. Entonces te lo entregan y la gente dice, pero queremos más cerezas. Es como, pero te estamos entregando una torta, ¿cachai? Y tú querés más cerezas sobre la cuestión. Pero es que sí, está buena la torta, pero queremos más cerezas. Es como, el fanático al final a veces, cuando dicen el cliente siempre tiene la razón, a veces no es verdad. El fanático simplemente quiere que tiren todo lo que le gusta y como que lo apelotonen a la fuerza encima de otra cosa, y eso no funciona. Claro. La única serie que como que siento que intentó hacerlo, y es un ejemplo estúpido, pero como que la única que recuerdo que intentó hacerlo a lo máximo, intentó simplemente apelotonar y todo lo posible, fue como Guerrero Shaolin, esa serie vieja que había en Jetix, creo. No, Cartoon Network. ¿Cartoon Network? Sí. Es el que eran como 4 personajes. Sí. Ya. Y después terminó siendo una cuestión súper rara. Bueno, también hay animes que intentan hacerlo. No podí simplemente tomar todo lo que a la gente le gusta y tratar de hacer una historia de eso. No se puede. No, tú cuando desarrollas una historia tiene que estar clara para ti, pero no con el hecho de como querer satisfacer a todo el mundo. Los más grandes expertos de hacer este pelotón de mierda y de que funcione son, como te digo, DC y Marvel. Y ni siquiera ellos pueden tomar toda la idea y todas las cosas que le gustan a los fans. Claro. No, y de nuevo Disney. Disney sabe del control que tiene en la historia, y por eso los nuevos directores son fanáticos, porque Dave Filoni, que fue el que hizo Clone Wars y está haciendo Rebels y Forces of Destiny, él fue básicamente un aprendiz de George Lucas. George Lucas lo tuvo siempre bajo su manto, entonces le enseñó mucho al One, y por eso está a cargo de toda esta serie y hasta el momento sigue haciendo proyectos. Porque y el capítulo que me mostraste de Rebels, que uno de los pocos que he visto en realidad, pero uno de los... Hay una cosa muy simple cuando lo vi, y el capítulo donde aparece por primera vez Darth Maul. Darth Maul es el último capítulo de la segunda temporada, para los que se están preguntando. Claro, el simple hecho de crear una estructura hecha para los Sith, donde se necesiten 2 para avanzar y se tengan que tener confianza, porque
La estructura en sí te está explicando todo un funcionamiento de los Sith, cómo se comunican los Sith, cómo se comunica el aprendiz con el maestro y el tipo de conexión que tienen que tener. Todo eso te lo muestra en el funcionamiento de una de las pirámides, de uno de los templos. Claro. Cualquier otra persona con mucho menos talento te lo explica, te lo dice. Te muestra un Sith explicándolo. Este te lo muestra a través del funcionamiento orgánico. Es profundamente orgánico en el mundo. Y es un detalle pequeño, pero que alguien escriba ese detalle pequeño en una serie me hace decir que está muy bien hecho. Claro, porque... Bueno, ahí también está la estupidez de los helicópteros, pero bueno, fuera de eso... que después no le funciona. Claro, sí, lo mataron. Pero el tema es que mucha gente no le tiene fe a Disney. Yo digo, no, tú estate tranquilo, Star Wars está en buenas manos. Está en muy buenas manos. Como está en manos de un ratón malévolo, pero son buenas manos de un ratón malévolo. Son un ratón malévolo con bastante habilidad. Claro. Sí. Entonces, con Forces of Destiny lo tenemos cerrado. Rebels ahora todavía se sigue haciendo. Ahora se está cerrando porque Dave Filoni dijo, no tuve la oportunidad de cerrar Clone Wars, entonces ahora quiero cerrar esta serie ya que tengo la oportunidad, porque no quiero que quede en el vacío. Entonces ahora le está dando una conclusión. Muchos están contentos con las conclusiones que se están dando, porque ahora se está conectando todo el universo aparte con el universo general de Star Wars. Entonces mucha gente está contenta con eso. Respecto a la nueva trilogía y las películas standalone, la primera fue Rogue One, la segunda va a ser la de Han Solo, la tercera todavía no se tiene un título. La que nadie pidió. Sí, la de Han Solo, la que nadie pidió. Que yo realmente es como, no me causa hype, pero quiero verla porque no sé qué van a sacar con eso. Igual, no sé para quién juzgar. Yo Rebels decía, es una serie de monos animados, a pesar de que yo hago animaciones, como es como no sé, no me llama ver Star Wars en una serie animada, pero después verla fue como, oh, esta guay es buena. This is good shit. Entonces no quiero prejuzgar a la película de Han Solo, pero literalmente es como o sea, Han Solo es un buen personaje, pero no me interesa saber su historia cuando era chico. No es necesario. No es necesaria. Es que no es necesario dentro del universo de Star Wars tampoco. Claro, no es necesaria, pero si salen con algo entretenido, pues sí, la raja. Probablemente vayan a hacerlo entretenido. Si Disney es bueno en hacer cosas entretenidas. Quizás hay algunas de sus películas de Marvel que son más fomes que la mierda, especialmente las de Thor. Pero bueno, la cosa Pero en general la serie. Volviendo al tema de Star Wars con las películas standalone, yo veo un gran potencial con esto, porque yo te digo, a mí me gustan mucho las perspectivas que sacaron con Rogue One de este universo. A pesar de que mucha gente es como, no, siento que está como por todo el lugar, como que no le dan enfoque a los personajes, y es como, sí le dan enfoque a los personajes, lo que pasa es que los personajes, entre comillas, no son tan interesantes porque no son Jedis. Claro. Entonces, pero es que son personas normales desarrollándose en un mundo fantástico. Y por eso me gustó a mí. Es que eso para mí lo hace más interesante, lo hace menos épico. Yo sé que no va a haber ninguna gran explosión donde ellos van a derrotar a Darth Vader, porque Darth Vader ya se derrotó en la 6. Claro. Pero me hace más interesante porque tú sabías que Luke Skywalker iba a ganar. Era obvio. Siempre lo supiste. Lo supiste desde la 4, lo supiste desde la primera película, lo supiste desde los primeros 20 minutos. Sabías que iba a ganar. Era imposible que no ganara. En cambio en Rebels no, po. En cambio en Rebels son gente común. No hay ningún elegido. Claro. Puede pasarle cualquier cosa a cualquiera de ellos. Claro, y eso es lo que también ahora salieron especulaciones de la nueva trilogía. Porque salieron noticias de que el director del episodio 8 ahora va a dirigir una nueva trilogía. Una cuarta trilogía. Pero que según bajo sus palabras no va a tener ninguna relación con los personajes antiguos. Entonces realmente va a ser una trilogía partiendo de la nada. Entonces ahora están diciendo como, entonces ¿qué eso qué significa? A que estos personajes, que todos los personajes van a morir. Es como, no necesariamente, pero probablemente muchas cosas se van a lograr y otras no. Entonces da más ambigüedad al final de esta saga de la nueva trilogía. Y eso es interesante, es como, ya, el director dijo que... Algo nuevo que va a pasar, algo nuevo que va... Claro. Eso pasa con gente como tú y yo, que no vemos las series para matar tiempo, vemos las series porque nos interesan.
Claro. Por ejemplo, yo Y también, uno de mis grandes... unas comillas, y también es por el hecho de que a mí también me gusta generar, o sea, arte, básicamente. Claro. Porque a mí me gusta ver nuevas perspectivas de personajes que a mí me gustan, como, o hacer mundos nuevos. Me gusta visualizar cosas que a mí me interesen, no solamente por el hecho de hacerlo. Por eso hice un concurso de personajes de anime, porque son mundos que yo no conozco, pero que yo solamente viéndolo me gusta interpretarlo a mi manera, ¿cachai? Claro. Entonces es como las ansias de, no novedad, pero como de que te Ver algo porque no cautive. sabes qué va a pasar. Ver Claro. algo porque no sabes. Claro, Porque muchas cosas que veis tú ya sabes. Por ejemplo, Claro. uno de mis grandes pecados, como placeres culposos, ujú, ni siquiera siento culpa, pero tengo que decir que es culposo porque si no queda feo. Es ver My Little Pony. Vi la cuarta generación. Y bueno, vi las primeras 4 temporadas. Las otras temporadas me valieron callampa porque son como el pico. Si veis desde la quinta en adelante, no. No, son malas las weas. Son pencas. Pero bueno, como sea. Estoy debatiendo de My Little Pony. ya, ni Mierda, importa. ya, como sea. En la cuarta temporada, en uno de los capítulos que siguen a la conclusión de la historia de la Cutie Mark Crusaders, Ujú. que son las 3 pendejas, Sí, la de la manzanita, bueno, que después tiene una manzanita que es como un símbolo estúpido, que es básicamente una cuestión que hizo el grupo para que siguiera, como que consiguieran su marca y a la vez no cambiar nada. claro. Fue lo más cobarde. Hubiera sido más valiente darle incluso la Cutie Mark obvia, pero eso fue estúpidamente cobarde. Tuvo un sueño, y nos mostraron que era un sueño hasta el final, en que su Cutie Mark se convertía en exterminadora de insectos. Nunca se había interesado a ella, pero esa Cutie Mark le salía. Y después empieza a capturar insectos y se da cuenta que es más o menos buena. Y yo me dije, jamás me hubiera esperado que esto pasara. Pero esto cambia todo el esquema de ellas tres. Cambia como ella ya tiene un trabajo, no puede seguir con las otras dos ya no Claro. son 3. Como que esto rompe completamente el esquema y el orden. Claro. Me gusta. Veamos cómo lo llevan. Qué bueno que lo hicieron, aunque les salga mal. Props por intentar hacer algo nuevo. Claro. Y después era un sueño. Y yo fue como, puta. Fucking la weá. assholes. Y Pero uno, lo no, intentaron. fuck. Pero lo intentaron. No, porque no lo intentaron, pues era un sueño. Ah, ya tú te refieres como a seguir con la idea. Ya, Sí, ya. yo quería que siguieran con la idea. Me hubiera Claro. gustado ver qué van a hacer con esto. Claro, ¿Qué van a hacer? a mí yo diría que Sí. eso es lo que me gusta de la nueva trilogía. Es de que se están arriesgando a tomar decisiones, a pesar de que dicen que el episodio 7 no se arriesga en nada porque tuvieron que jugarla fácil para reenamorar al público. Porque ya había pasado esto de que con las precuelas la gente dijo, ya, existen Star Wars malas, ¿cachai? Claro. Entonces, Disney tuvo como, vamos a tener que jugar las cartas fáciles al principio porque la gente tiene que confiar de nuevo en nosotros. Como nosotros vamos a hacer algo muy parecido a la trilogía original, pero probablemente lo vamos a hacer solamente un capítulo para que la gente entienda de que vamos a hacer las cosas bien, ¿cachai? Está bien hecha, no nadie puede negarlo, está bien hecha. Claro, está bien hecha. Y de hecho muchos dicen, no, pero es que es como si hubiesen hecho Todavía no la he visto entera, pero- el episodio original, el episodio 4, el episodio 5, el episodio 6 incluso, como si lo hubieran juntado y hubieran hecho una película con la tecnología de ahora y bien hecha. Pero siguen siendo como, entre comillas, la historia original. Y es como, sí, pero es porque tuvieron que jugar las cartas fáciles. Mm. Ahora, con la nueva, yo espero de que, bueno, yo ahora no me genero expectativas. Yo no veo los trailers de las películas. Veo solamente el primer teaser, que es como, ya, esto se bueno. De ahí no veo nada más. El Entonces, trailer culiao te hace mucho spoiler. claro, a pesar de que, ponte tú, en Rogue One es divertido porque mostraron todos los trailers y hay muchas escenas que no salieron en el trailer, o sea, que no salieron en la película porque tuvieron que reajustarla. Pero el tema es que a mí no me gusta ver los trailers porque si no voy a estar expectante de que una escena ocurra. Entonces prefiero que me tome más por sorpresa. Oh, es como el Aro 3. ¿Supiste lo que pasó con el Aro 3? No. Que el tráiler mostraba varias escenas que no aparecían en la película, pero una de las escenas que mostraban era que, bueno, tú cachai que en el Aro se supone que la maldición se transfiere por imágenes, por el Claro. VHS. Y mucha gente se empezó a hacer la pregunta, era una pregunta común, ahora que está en internet, ¿qué pasa si graban esa weá y la muestran en internet? ¿Todos se van a morir?
y fue como que la película tomó esa pregunta. Y había una escena en el tráiler donde mostraban que en un avión el video se ponía en todas las pantallas y básicamente todos se morían. Tú debes hacer una predicción simple. ¿Esa escena es el principio, el medio o el clímax? Claro. ¿Cuál es? Bueno, si esa escena donde se libera. masifica, yo diría que el final. Porque sería como perdieron el control sobre lo que trataban. El clímax, ¿no es cierto? Obvio. Es la primera escena y no tiene relación con el resto de la película. ¿Por qué hicieron esto? Bueno, es muy estúpido, pero ahí está. Es que como manipulan la información, ¿qué es lo que te quieren hacer creer? Porque es que fuera de eso, no tiene relación con la película. No. Y la escena hubiera quedado mejor, en el como pegada, mal pegada al final, hubiera quedado mejor. Claro. ¿Cómo por paja o porque no saben escribir? No entiendo por qué lo hicieron. Pero bueno. Pasando a otro tema que a mí me gusta tocar es que voy a hacer una comparación aquí un poco burda entre lo que está pasando con Star Wars y el rechazo que tienen varios fanáticos contra lo que le pasó a Berserk. ¿Cachai lo que es Berserk? Sí. Berserk es como una de las grandes historias del anime y el manga. Bueno, del manga, el anime están ahí. Pero lo que pasa es que a mucha gente no le gustó porque dicen que después de cierta saga, donde el mundo básicamente se destruye sobre sí mismo, perdió todo significado, como que se fue a la cresta. Yeah. Y yo entiendo por qué lo creen. Es porque la historia perfecta y autoconclusiva se fue al carajo. Pero esto me gusta. Me gusta porque y siento que es una historia que pertenece a esta era. Y solo a esta era, no pertenece a ninguna otra. ¿Por qué? Porque en esta época es la única donde nosotros podemos ver cómo las generaciones, las opiniones se levantan y caen. Somos una de las pocas generaciones, bueno, unas cuantas generaciones antes, que pudieron ver el mundo transformarse. Claro. Pudieron ver eras morir. Y no pasar solo por el área de transición, porque hubieron personas que pasaron por las etapas de transiciones. Pero nosotros somos una de las pocas generaciones que saben que el hombre puede nacer en una era, vivir una etapa de transición y pasar a otra. Y que son dos mundos completamente distintos. Claro. Y el mundo de Berserk se construye en este mundo medieval, sin magia, solo con demonios. Como es un mundo. Y de hecho es súper. La analogía es muy buena y es histórica. Porque nacen en un mundo católico católico, básicamente. Todo lo que se representa y toda la magia es como desde de un universo católico. Escuché un comentario súper estúpido que decía como: desde que le metieron la magia se fue a la cresta. Siempre hubo magia. Hay demonios, hay fantasmas, hay una espada legendaria que corta demonios. Hay apóstoles que son como monstruos que se transforman porque usan un huevo que los conecta con como una versión del infierno. Bueno, ¿cómo puedes decir que fue la magia? Es estúpido. Y ahí con la conexión de Star Wars tuve ahí el tema de Rey, de que la nueva protagonista, de que dicen que tiene demasiado poder. Y es como, weón, ¿has visto a Darth Vader? Es como, ¿has visto a todos los protagonistas de cualquier otra película? Todos tienen un poder sobrenatural. Sí. Por algo son protagonistas. No, sí, pues claro, pero en Berserk voy a hacer un poco de spoilers. Los que les guste Berserk ya lo saben. Y los que no, me da lo mismo. No, pero es que, en serio, lo que sucede es que en cierto momento, como que, bueno, está el personaje de Griffith, que sería como el demonio, pero un demonio blanco. Y Guts sería como un ángel negro. Si todo en Berserk es una desconstrucción de la historia clásica. Por eso es muy bacán. Bueno, traiciona todo y empieza como una saga en la que Guts persigue y la venganza. Y en un momento, Griffith vuelve como que de como suerte de infierno. Que no es infierno, pero es una suerte de infierno. De donde habitan los 5 dedos. Uy. Es que estoy diciendo muchas guas que la gente que no cocha Berserk no va a entender. Pero, ya, pero resume rápido. La cosa es que vuelve Griffith y destruye el mundo que se construye aquí. Lo destruye por completo. Destruye las morales, destruye las visiones, destruye esta historia perfecta, destruye el ámbito épico, claro. Destruye a dónde pertenecen cada criatura. Porque trae a los demonios a la tierra y los demonios viven con los humanos. Claro. Destruye la idea de los ángeles, porque los ángeles también pasa lo mismo. Hay un sacerdote que hace eso. Entonces, todo un mundo gigante se disuelve dentro de sí mismo, se destruye y aparece un mundo más grande. Claro. Y por eso hay el weón que hablaba de la magia, porque aparece magia elemental, magia de las hadas, magia de fuego, magia de aire. Y ese es un concepto celta. Y te fijas, es un cambio de las eras, es un cambio histórico.
Claro. Es un cambio de eras. O sea, Es la una- mitología de Berserk Es es un cambio de eras claro. que es real y que sucedió en la historia real del humano. Entonces Claro. es muy bacán. Es que Y eso está pasando con Star Wars. Es Claro. un mundo que ya no se puede contener en sí mismo. No. Entonces tiene que romperse e ir a un mundo más grande. A un Exacto. mundo de rebeldes, a un mundo de gente, a un mundo donde, como tú dijiste, nadie conoce a Darth Vader. Claro. Y eso es muy interesante porque el cómo plantean a Rey es que ella ha escuchado todas estas historias, ella ha oído de Luke Skywalker, pero ella piensa que es un mito. Ella piensa de que todas estas historias son como cosas que cuenta la gente, Claro, un pero cambio es que de- ella no ha vivido. Es un cambio de era directo. Ahí Claro, está presentado. claro, porque si tú ves la película original, el Obi-Wan siempre tuvo conexión con el Luke, entonces siempre le estuvo contando sobre los Jedi y él sabe, ¿cachai? De que existe en los Jedi, que toda esta cuestión. Pero aquí ya están en una generación que es como, hoy sí, y ¿habrá pasado eso? Claro, hay gente que ¿Cachai? no cree en la estrella de la muerte. Claro, es como, oye, ¿en serio hubo una wea así? ¿Cachai? Entonces, ahí lo que dices tú, están tomando las oportunidades para romper para romper barreras y poder expandirse. Con el no quiero que la gente se enoje si en los últimos Jedi, la nueva película, no se responde todo. Quiero que vayan con la visión de voy a ir a entretenerme en un nuevo episodio de esta saga que me va a mostrar un pedazo de mundo de cómo se están resolviendo las cosas. Pero no quiero que vayan como quiero cada detalle explicado. ¿Por qué C-3PO tiene un brazo rojo? Que sí explican después en un cómic. Pero que no quiero que entren en detalle de las cosas, sino como vamos a experimentar la vida de estos personajes en esta situación, en este momento de cómo se está desarrollando el universo y qué se vincula eso con el universo más allá de lo concentrado. Quiero que la gente no vaya con las expectativas de que la película que van a ver va a satisfacer todas sus necesidades, sino que vayan como quiero ver qué me ofrecen, como quiero ver si yo como vengo a ver un espectáculo y lo vengo a disfrutar, vengo a que me impresionen, pero no voy a ver, es como quiero que cuenten la historia que yo quiero. Y ese es como quizá el mensaje que quiero englobar este capítulo, de que no importa si tú eres más fanático, si tú eres menos fanático, de lo que ya sea Star Wars o lo que sea, si a ti te gusta algo y tú conectas con otra persona, es la raja, es la mejor, diría que la mejor sensación y un sentimiento superhumano de que hay una conexión entre personas por un gusto. Pero no porque a ti te apasiona ese gusto, tienes que formar la visión correcta de la situación. Es lo mismo que habíamos hablado de la visión política. Es como, yo tengo razón y todos deberían hacerme caso. Es como, no, disfruta la cosa como tú la disfrutas y disfruta que el otro también la disfruta. No. Es ¿No? así. Y punto aparte sobre lo que dijiste. La mejor historia es la mejor historia no es la que tú esperas. Porque si tú la esperas ya no es algo nuevo. No, La mejor historia es la que tú ni siquiera sabías que querías. me gusta eso. Vamos a dejarlo ahí. ¿Esa fue frase de oro? ¿No Sí, se puede superar? Sí, no se Me puede parece. superar. Aquí está tu Oscar. Mi Oscar de plástico, maravilloso. Es lo más que voy a ganar en toda mi vida, weón. Ya, como sea. Bueno, Ese fue nuestro ese fue nuestro capítulo 3 de Star Wars. dedicado a Star Wars. Nuestras divagaciones sobre Star Wars. Sí, esperemos que les haya gustado. Ahora estamos con un poco más de práctica con esto del podcast, ya lo estamos formando un poco más. Ahora al fin cumplimos nuestra meta de hacerlo un minuto. Nos pasamos en 8 minutos. ¿Una hora Pero- 8? 1 hora 8, pero era lo que esperábamos. Sí. Para el próximo capítulo tenemos invitado, tenemos al grandísimo Solana. Vamos a hablar del... Bueno, en esa época ya vamos a hablar del 2017. Sí, vamos a cerrar todo esto hablando del 2017, pero ya tenemos confirmado un Otra invitado. Tenemos que seguir inventando más weón. Sí, tenemos más en la lista, pero vamos a ver cómo resulta con el Solana. Ya. Así que Dale. muchas gracias por sintonizarnos. Muchas Cualquier gracias comentario, por escucharnos.
Cualquier comentario destructivo, constructivo, lo que sea, vean la weá. Escúchenla. Si conseguimos 10 visitas, yo seré feliz. Sí, porque teníamos 5. Sería duplicarlo. Y somos 3 lo que... El Grandón, yo y el Solana. Y 2 personas más. Entonces, si conseguimos 10, vamos a ser felices. Así que, gracias por sintonizar. Gracias por escuchar. Gracias por escuchar. Si quieren, compartan. A nosotros, mejor aún. Y bueno, si nos quieren escuchar otra vez, o si quieren sugerir temas de los que hablar, bienvenidos sean. Ustedes vayan y comenten. Si tienen reclamo, nos da lo mismo. Bueno, que les vaya bien. Y que la fuerza los acompañe. Y que la fuerza lo acompañe.